Buenas noches desde España. Permítanme primero que me presente. Trabajo en el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Y el ámbito que estoy desarrollando son todos aquellos ámbitos precisamente relacionados con la implementación y el correcto seguimiento de la Convención a nivel español. El objeto de la ponencia es reflexionar en qué medida los imaginarios... Se escucha muy bajo, pues subimos el micrófono. Leonardo, lo que te íbamos a comentar también, si haces clic en el botón video que está al lado de hablar, ahí se va a mostrar tu video. ¿Querés probar? Fenomenal. No, estoy viendo ahora me veo, muy bien. Ahí está, y se escucha mejor y todo, gracias. Subimos el micrófono. Bueno, el objeto de la ponencia es reflexionar sobre en qué medida hay un impacto de los imaginarios en la forma de entender la discapacidad en la diferente normativa convencional y no convencional de Naciones Unidas. Si nos planteamos qué es la discapacidad, tenemos que ver la íntima y la profunda relación que hay entre percepción del otro, en este caso una persona con discapacidad, y el acceso a derecho. Y esto es lo que sería el ámbito de los imaginarios. Y desde este punto de partida hay que hacer un doble análisis. ¿Qué es la diferenciación y cuáles son las consecuencias de la diferenciación? Bien, la diferencia es un hecho natural. Todos los seres humanos, todos los seres vivos tenemos un conjunto de características comunes y un conjunto de características diferentes. La cuestión es cuando a esa diferencia que es natural le asignamos un diferente valor, y ese diferente valor tiene efectos sociales y tiene efectos jurídicos. En el ámbito de la discapacidad, cuando se piensa en ella, descubrimos que sigue en el ámbito de la miseria hominis frente a la dignitas hominis que alcanza un determinado ser humano con el renacimiento. ¿Y por qué hablo de miseria hominis? Porque se sigue asumiendo que las personas con discapacidad están presas necesariamente de sus diferentes discapacidades, mientras que el ámbito de la dignitas hominis es cuando el ser humano del Renacimiento rompe esa sensación de limitación y acepta su ser y empieza a partir de ahí por reconocer su valía y su capacidad. Y esta reflexión yo creo que es importante porque el ser humano tiene limitaciones y precisamente las limitaciones son las que le han permitido el avanzar y superarlas. O sea, podemos encontrar seres humanos viviendo en todo el planeta, pero cuando esas limitaciones son de las personas con discapacidad, automáticamente se vacía de capacidad a ese ser humano que tiene una discapacidad. El trasfondo que hay es que ante la pregunta de quién es ese otro, en este caso con discapacidad, en función de la jerarquía que se aplique a la hora de contestar, vamos a encontrar una respuesta de exclusión si entendemos que una persona con discapacidad es menos que una persona sin discapacidad, o vamos a encontrar una sistemática de igualdad cuando entendemos que tienen el mismo valor. ¿Qué es la diferenciación? Es esa capacidad de atribuir jerarquía de valor, y en este caso en el ámbito de la discapacidad ese valor es una minusvaloración, y de hecho luego hablaremos de la terminología, pero precisamente esa minusvaloración es lo que ha dado durante muchísimo tiempo nombre a la realidad de las personas con discapacidad. Esa diferenciación también requiere poder para despojar a ese ser humano que ha sido desvalorizado de su propia condición de ser humano. Se le atribuyen un conjunto de roles, un conjunto de características, y se piensa que se va a actuar necesariamente desde ese conjunto de roles heteroatribuidos. Y muy importante, la diferenciación implica esa capacidad para entrelazar lo social y lo jurídico. La dimensión social impregna a lo jurídico. Si en la dimensión social se entiende que el ser humano con discapacidad es menos, la dimensión jurídica a la hora de reconocer derechos y garantías lo tendrá en cuenta. No solamente a la hora de percibir al otro podemos atribuirle un mayor o un menor valor, sino que además creamos un ámbito de palabras. Las palabras tienen poder, y el poder está vinculado a las imágenes que evocan
con independencia de cuál pueda ser su significado real. De hecho, en muchos procesos de empoderamiento hay una necesidad de cambio de la terminología para romper precisamente con esos imaginarios. Si nos situamos en el ámbito de la discapacidad, vemos que normalmente se ha hablado de minus, válido, de subnormal, de inútil, de inválido. Por lo tanto, tenemos una realidad biológica que sería la deficiencia, que ha sido connotada desde la carencia, hasta tal extremo que a la persona se le nombra por aquello que no es. ¿Cómo construir a quien es desde lo que no es? Pues esto es lo que ha hecho hasta ahora la terminología en el ámbito de la discapacidad. Además, ha cuestionado el valor y la capacidad de las personas con discapacidad, y además se llega hasta confundir la acción y la forma. De forma intuitiva se pensará que para leer es necesaria la vista, pero una persona ciega podrá hacerlo a través del braille, con lo cual estamos confundiendo el órgano que nos posibilita leer con la propia acción. La discapacidad, por lo tanto, se inserta en terminologías y modelos que parten de ese hecho biológico, de una construcción social que absolutiza la diferencia o, por el contrario, la ve como una circunstancia. Es muy importante también todo el proceso identitario de las personas con discapacidad, porque luego tendremos que revertir esa situación para lograr un empoderamiento que permita la igualdad de derechos. Y en esta construcción social de la discapacidad llegamos a su expresión jurídica, que pasa desde el exterminio a lo asistencial o al ámbito de los derechos humanos, que es lo que se logra con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si nos vamos al ámbito de Naciones Unidas y su relación con la discapacidad, voy a centrarme primero en lo que es la normativa no convencional. En la declaración he tomado las denominaciones originales de esos documentos, porque creo que es importante ver el impacto que ahora mismo tendrían en nosotros, pero que en un momento dado no eran cuestionadas. Pues bien, la Declaración de Derechos del Retrasado Mental parte del modelo médico. El modelo médico, ¿qué implica? Implica que la causa de la exclusión es la deficiencia. Y permítanme decir deficiencia porque me quiero referir solamente a lo que es la dimensión biológica. Si una persona con deficiencia no se integra, es culpa suya, es a causa de la misma. En este ámbito, los derechos de las personas con discapacidad son limitables, es decir, no son iguales al resto de derechos de los demás seres humanos. Y he incluido también una reflexión sobre la institucionalización, porque va evolucionando en el ámbito de Naciones Unidas la percepción con respecto a la misma. En el año 71, que la institucionalización era permitida en tanto y cuanto fuera necesaria, pero nadie definía cuándo era necesario. En la Declaración de los Derechos del Impedido de 1975, seguimos con el modelo médico, seguimos centrados en necesidades de salud, precisamente centrados en esa carencia, como seres dependientes y en servicios segregados. Los derechos siguen siendo limitables. Y en el ámbito de la institucionalización se ha evolucionado. Ya no está permitida cuando sea necesaria, sino cuando sea indispensable. Pero de nuevo el término indispensable es un concepto jurídico indeterminado que está vacío de contenido. El Programa de Acción Mundial de los Impedidos de 1982 se mueve entre el modelo médico y el modelo de derechos humanos. Está dentro del modelo médico porque se inserta dentro del asistencial, pero empieza a surgir una reflexión sobre la equiparación, sobre la necesidad de remover las barreras. Se establece además una cuestión muy importante, que es que todos los derechos tienen la misma importancia. Se inicia tímidamente el camino hacia la transversalidad, a romper esa segregación de las personas con discapacidad en su acceso a la vida social, y se centra especialmente en el empleo y en la educación. Y además reafirma la condición de sujetos, no solamente porque reconoce derechos, sino también obligaciones. En el ámbito de la terminología, permítanme que haga una acotación. La terminología en castellano
ha tenido un avance muchísimo más lento que la terminología en inglés, y esto se debe en muchos casos a las traducciones. De hecho, si vamos a observaciones generales de diferentes comités ya con la convención aprobada, no se utiliza de forma sistemática el término persona con discapacidad. Bien. Si nos vamos a 1993, tenemos las normas uniformes para la igualdad de oportunidades. Ahonda en este modelo de derechos humanos a través de la igualdad de derechos y a través de reconociendo la misma oportunidad de participación. Todo tiene que estar a disposición de todos y todas las necesidades tienen la misma importancia y deben ser tenidas en cuenta. Ya no vamos abandonando ese sesgo de posibilidad de limitar derechos por el hecho de tener una discapacidad. Además, inicia una reflexión sobre que existe en el ámbito terminológico una excesiva influencia de lo médico. Apuestan por la importancia de una toma de conciencia, de que la sociedad reflexione que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos. Y además abre una cuestión muy importante que será recogida en la Convención, que es la importancia de vivir en comunidad y de la vida independiente. Si nos vamos al sistema internacional de tratados, la realidad es muy otra. La discapacidad solamente está incluida como tal en la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, aunque la terminología es mental o físicamente impedidos. Habla de la no discriminación por motivo de discapacidad, pero dedica un artículo específico a los niños con discapacidad, por lo tanto no transversaliza el contenido de la Convención. La Convención Internacional de Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas sí que incluye a las personas con discapacidad, pero sin embargo el Convenio contra la Tortura de 1989 o el Convenio de los Trabajadores Migrantes de 1990 no recoge nada relativo a las personas con discapacidad, y nos podemos plantear si en ellos está ese imaginario de menor protección, o que las personas con discapacidad están muy ajenas a la posibilidad de trabajar. Si nos vamos a las observaciones generales de los diferentes comités, encontramos, como les comentaba, terminología que habla de impedimentos físicos, que además limita, porque lo correcto sería personas con impedimentos, pero en todo caso no limitarlo al carácter físico del tipo de impedimento, con independencia de que la terminología no sea adecuada. Hablan de invalidez en el año 2008, de incapacidad en el año 2004. De las diferentes observaciones generales que han emitido los comités, solamente han tratado la discapacidad, el Comité contra la Discriminación de la Mujer, de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el único de todos ellos que define la discriminación por motivo de discapacidad es este último comité. Y sin una definición del concepto de discriminación es muy difícil avanzar en la igualdad. En el resto de observaciones generales no tienen una dedicada a discapacidad, y su incorporación es muy bien, o es invisible o es muy ambivalente. Y con esto llegamos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención tiene una clave muy clara: misma condición de persona, mismos derechos, mismo entorno. Parte de un empoderamiento fundamental a través del caucus. De hecho, el 70% del contenido de la Convención se debe a la aportación del lobby de las personas con discapacidad. Y hace una relectura de la realidad a través de los derechos que refuerza y la relevancia que concede a la igualdad, la no discriminación y la autonomía. De hecho, es el primer tratado internacional de derechos humanos que recoge todos los principios en la parte del articulado, no en el preámbulo. En todo caso, la Convención es un punto de partida. En cuanto a la terminología, podríamos seguir pensando que sigue abierto a la posibilidad de cambio, porque sigue hablando de discapacidad y sigue hablando de deficiencia. En castellano, al menos, la discapacidad tiene una doble lectura, ¿no? Podríamos hablar, normalmente cuando se habla de la discapacidad se entiende que es lo biológico, pero si cogemos y leemos la Convención, la discapacidad contiene a la discriminación en la medida que es deficiencia más barreras, con lo cual el mismo concepto contiene dos actores muy diferentes, claves en la inclusión. La Convención, desde mi punto de vista, la Convención es clave
la relación que establece entre terminología y derechos humanos. De hecho, tiene un artículo que está basado en la propia toma de conciencia, y porque al mismo tiempo cualquier terminología que socave o que menoscabe la dignidad va en contra de lo establecido en la Convención. Por lo tanto, cualquier terminología debería integrar los valores de respeto y dignidad del ser humano. A través de la lectura tanto de la normativa no convencional como de la normativa convencional, se muestra que sí que existe una relación entre percepción y acceso a derechos. La normativa no convencional fue la primera que se paró a ver cuál era la situación de las personas con discapacidad, y de hecho es la que va reflexionando desde el modelo médico hasta al modelo de derechos humanos. Sin embargo, la normativa convencional y las diferentes observaciones generales se han movido entre la invisibilidad y la ambivalencia. Esto es importante porque sitúa el debate entre lo sectorial y lo transversal. Obviamente, si partimos de la premisa básica de la Convención, que es misma condición de derechos, mismo entorno, hablaríamos de lo transversal, pero al mismo tiempo a veces lo sectorial nos permite esa toma de conciencia, esa realidad que debe ser modificada, pero obviamente una vez que tenemos conocimiento de esa realidad, necesariamente tenemos que ir a lo transversal, pero la discapacidad es lo suficientemente específica como para necesitar espacios propios de reflexión. La Convención, ante esa capacidad para nombrar, para decidir quién es el otro, para decidir qué jerarquía aplico, contesta de una manera indubitada a través del artículo 8, estableciendo que entre la pregunta de quién es ese otro que tiene una discapacidad, ese otro es un igual. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengo perdón. Pensaba que tenía una pantallita de gracias, pero no la tengo. Estoy abierta a todas sus sugerencias y preguntas.